Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador. Y dando gracias, como siempre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Lo más importante, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer nuevamente a las personas que nos ayudan a sostener la obra misionera en la iglesia. Las que están aportando y que están siendo parte también de la cosecha, de lo que están sembrando los misioneros. Ellos nos mandan informes y nos cuentan todo lo que están haciendo y es una obra extraordinaria. Entonces un día eso será lo que vamos a encontrar en la alcancía por allá cuando el Señor nos llame. Porque el Señor en una ocasión le dijo a un joven que era muy rico, en Marcos capítulo 10, versículo 17, en adelante, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven, sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Todo lo que demos para Dios, lo que invirtamos en el reino de Dios, es lo único que va a permanecer. Lo demás es donde la polilla y el orín corrompen y el ladrón hurta. Y a la final no nos llevaremos nada de aquí. Entonces invierta algo en el reino de Dios y lo estamos haciendo. Ahora esperemos es que ellos estén hablando la palabra de Dios, no comprometiéndola, porque esta siempre es mi preocupación, que no estemos gastando, sino invirtiendo. Pero vamos teniendo siempre ese cuidado. De todos modos, les damos para que predique la palabra de Dios. Y cada uno será responsable. No vamos a ser, bueno, yo cumplo con lo mío. No, yo tengo que estar pendiente y saber qué es lo que están haciendo también. Entonces, un día entenderemos todo lo que cada uno ha hecho, pero ahí entonces diremos, valió la pena invertir en la obra misionera en Ejército de Cristo. Recuerden, para la obra misionera, no es para mí. Yo estoy aportando también a la obra misionera porque también necesito bendiciones. Esto de la obra misionera trae mucha bendición. Por eso, en una ocasión que estábamos construyendo y necesitábamos el dinero, estábamos construyendo el templo y todo eso, y eran muchas necesidades y con préstamos y todo. Y uno de los hermanos dijo, ¿por qué por unos 3 o 4 meses no les retiramos el apoyo a los misioneros? Y pongámonos al día y terminemos esto rápido. Y yo le dije, ¿piensa usted que si le retiramos el apoyo a los misioneros, ese dinero va a sobrar? No sobra. Dios nos da, porque lo estamos invirtiendo allá, pero deje de invertir y no vamos a estar en la misma situación. Entonces, en este caso que nosotros estamos necesitando dinero para construir, lo que deberíamos hacer es apoyar 1 o 2 más. Porque esto trae bendición y espero un día que no haya sido en vano todo lo que ustedes han hecho y yo también y todos. Que estemos llenando una alcancía por allá, en el reino de los cielos, como le dijo y tendrás tesoros en el cielo. Un día veremos qué fue lo que pasó. Pero aquí damos es para que se predique, ya es responsabilidad de cada uno. Y que Dios bendiga esas manos de ustedes, esos trabajos, esa economía, sus familias, su presente y futuro en el nombre de Jesucristo. Y no se cansen de hacer el bien, de apoyar, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, dice Gálatas capítulo 6, por ahí versículo 10. Muy bien. Venimos hablando del mesero Esteban, que se le dice diácono, pero yo lo que encuentro es que es alguien que servía a las mesas, atendiendo a las viudas y todo esto, y ahí se armó el problema que ya sabemos. Los apóstoles también estaban sirviendo y todo, dijo, no, esto no es justo. Entonces eligieron y todo esto, y Pieste y Felipe son los que sobresalen del grupo de los 7 que estaban sirviendo a las mesas.
Dos que se atrevieron a ser diferentes, digo yo. No se conformaron sirviendo, sino ahí podemos hacer más. Y Dios utiliza gente ocupada que está sirviendo en alguna cosa. Cuando yo veo que Dios no está llamando vagos ni nada. Está llamando gente dispuesta a servir y a pagar el precio de servirle al Señor. No disponibles, sino dispuesta. Porque Dios llama gente siempre ocupada, que no está por ahí sentado y venga a ver. O como me dijo un hermano en la iglesia una vez, después que uno cumple 40 años y se quedó sin trabajo, no le queda otra sino meterse de pastor. Porque ahí todos son bienvenidos y no interesa cómo. Otro me dijo, nos quedamos sin trabajo, no de nuestra congregación, sino de otra. Dos colombianos. Y dijo, y nos montamos una iglesia, como montar una panadería, y nos va muy bien. No, las cosas no son así. Esto no es negocio, pero se ha convertido en eso. Bien, así que venimos estudiando este capítulo 7, no a rajatablas, versículo por versículo, sino tratando de explicar lo que habla Esteban y le está explicando al sumo sacerdote y un montón de gente que se está oponiendo acá. Porque todo esto fue por la pregunta que hizo el sumo sacerdote. ¿Es verdad esto, Esteban, de lo que dicen de ti? Y la respuesta de ellos y de Jesucristo nunca ha sido como la nuestra. No, eso es mentira. Yo lo que estoy... Él no se pone a discutir. El Señor tampoco. Le preguntaban algo que venía con una parábola y explicaba y todo. Y Esteban comienza desde el principio, hablando de los padres, los profetas y Dios cómo ha venido y todas estas cosas. Entonces lo que habla aquí en Hechos lo estamos buscando en el Antiguo Testamento para aclarar un poco más la cosa. Hoy estamos en Hechos capítulo 7 y quiero leer el versículo 36 porque el 35 decía esto que ya vimos la semana pasada. A este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces ya vimos que fue allá. El 36 dice, este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, acercándonos una vez más y agradecido por Jesucristo, que hizo posible lo que humanamente sigue siendo imposible, la salvación, a no ser que sea por medio de Él. Hoy hay muchos caminos, la gente tiene muchos caminos, están buscando cualquier camino para llegar a Dios y el más fácil y todo. Pero en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es muerte, que parece, y especialmente hoy es por buenas obras, y eso no existe. Y le digo, si por buenas obras se salvara uno, Cristo no había muerto, pero murió. Pero cada uno está abriendo su propio camino en este tiempo, está con su hacha y machete, cuando el camino ya está abierto y le costó la vida al Hijo de Dios dejarlo abierto. En la última palabra se abrió el velo y quedó abierto ese camino, pero le costó la vida. Y en vano para mucha gente que tiene sus propios caminos, su religión, autojustificación, buenas obras y todo un montón de cosas que se han inventado. Pero ninguno de esos caminos los llevará allá. Cristo dijo, yo soy el camino. Y no tenemos que hacer sino seguirle a Él y creerle. Pero gracias, Padre, que nos dejó la palabra y no nos dejó nuestra propia imaginación. Y aún teniéndola, mire cuántas cosas se están haciendo y hablando en este tiempo. Pero gracias porque nos dejó el Espíritu Santo y somos personas que nos dejamos controlar, que Él sea el que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad.
pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Entonces dice, Hechos capítulo 7, versículo 36, este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 400 años. Ahora, yo les invito a que abramos la Biblia en Deuteronomio capítulo 34, el último capítulo y los últimos versículos. El 34. Leamos desde el versículo 5. Dice, murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Un hombre fuerte. No usó lentes, ni bordón, ni nada. Él, un hombre muy fuerte. 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Este era un hombre que tenía un poder espiritual tremendo. En una ocasión que empezó el pueblo a llorar y a pedir comida, que ya estaban hastiados de ese pan tan liviano, el maná que caía. Que bien estaban en Egipto, dice, en tremenda esclavitud, pero nos acordamos de lo que comíamos, la carne, los puerros y un poco de comida. Y aquí estamos secos con esta comida que está aquí. Entonces, Moisés también se quejó delante de Dios, esto es demasiada carga para mí. Entonces le dijo, reúne a los ancianos, a 70 ancianos, y yo pasaré espíritu de ti, te sacaré y les colocaré a ellos. Y lo que le sacó Dios su espíritu, de parte de ese espíritu de Moisés, a 70 personas, y ellos profetizaban. Entonces digo, tremendo poder tenía Moisés. Es que si Dios le da un encargo tan grande a Moisés de sacar ese pueblo y guiarlo 40 años por un desierto, y era solo, pues tenía que darle algo extra, poder tremendo que tenía este hombre. Colocó las manos en Josué y este fue lleno de sabiduría, es el sucesor de Moisés. Josué es uno de los 12 espías que regresó con un mensaje positivo, igual que Caleb, hijo de Jefone. Fueron 2 de los 12, los demás murieron, comidos de plaga. Entonces, este va a ser el sucesor. Y Moisés está en los últimos momentos. Versículo 10. Y nunca más, escuche bien, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Nunca más. A quien haya conocido Jehová cara a cara. Nunca más se levantó. Ahora pensemos. Conocemos cómo empezó Moisés. Nació en el tiempo más difícil de conservar la vida. Cuando Faraón dijo, maten a todo niño varón y preserven la vida a las niñas. ¿Cuál era el propósito? Acabar con el pueblo de Israel. Porque si no hay varones, las mujeres morirían y desaparecían.
igual que si hay solo mujeres y no hay varones, desaparecemos. Y ese era el propósito. Pero Dios tenía un propósito con eso también, como hemos hablado. Era sacar a Moisés de manos de Amram y Jocabed, los padres de él. A este niño lo necesitaba Dios y fue agradable a los ojos de Dios. Y lo escondieron porque sabían que los niños estaban con pena de muerte en ese tiempo. 3 meses ya no lo pudieron tener más, hizo una arquilla, lo soltó y sabemos que cayó en las manos del verdugo, de la hija de Faraón, y fue llevado al palacio y todas estas cosas. Eso utilizó Dios para sacar a Moisés. Estando en el palacio, él mató a un egipcio para defender a un hebreo y eso lo utilizó Dios para sacarlo de ahí. Pero ahora cuando leemos Deuteronomio capítulo 34, el final de todo esto, mire lo que hizo Dios con este muchachito. Dios lo hizo que lo soltaran sus padres, él lo cogió, porque como he dicho, voluntariamente no habían dejado ir a Moisés. Y Dios tiene que valerse de esos medios, duros a veces, para sacarnos de la comodidad o de cualquier cosa y llevarnos al sitio donde Él quiere. Entonces, es cuestión de tiempo y nos daremos cuenta que Dios tiene un plan tremendo y perfecto para cada uno de nosotros. Yo no sé si Amram y Jocabed lograron ver el final de su hijo, dónde terminó. Yo no sé si ellos se dieron cuenta que Moisés huyó y se fue a Madián y ya no se pudieron comunicar y si preguntaron y Moisés, no sé. Si ellos vieron el final de ese niño que echaron al agua, lo soltaron, lo botaron para que cayera en manos de estos y Dios poder hacer la obra con Moisés, este era el libertador. Entonces vemos acá, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Piense bien, como padres especialmente, siempre insisto, todo lo que nosotros coloquemos en las manos de Dios será prosperado y habrá bendición. Pensemos en la multiplicación de los panes por un momento. ¿Y cómo es que 5 panes y unos pececillos, unos 2 peces, los colocan en las manos de Jesucristo y esto sirvió para alimentar a unos 20,000, porque habla de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y sobraron 12 cestas todavía para miles y miles? Eso en las manos del Señor. Pero si se deja en las manos del muchacho, que no sabemos si estaba vendiendo o lo mandaron a comprar eso para el almuerzo o el desayuno. Yo he dicho, unos 3 desayunos sacarían de ahí. Póngale 4. Pero en las manos del Señor eso se convirtió en algo extraordinario y este niño en las manos de Dios, Dios lo convirtió en algo extraordinario. Porque yo pienso, si Moisés no cae así en las manos de Dios y Dios no lo toma y lo fue formando y lo llevó al punto donde él quería, lo necesitaba para que fuera a Egipto y todo esto, quizás Moisés hubiera sido una de esas momias de Egipto famosa, un faraón. Pero mire, nunca más. Piensa en Samuel cuando la mamá Ana dijo, si me das un hijo varón, yo te lo dedicaré todos los días de mi vida. Y le dio ese hijo y lo dejó en manos del Señor. ¿Y qué hizo el Señor con Samuel? Sacerdote, profeta y juez de Israel. 3 títulos tremendos.
Se le atribuye haber escrito esos dos libros, primero y segunda de Samuel, y también ungir al primer rey de Israel, Saúl, y a David. Pero los demás hermanos y hermanas que Dios le dio a Ana y ella lo dejó en su poder, ni el nombre se conoce. Mire usted, y padres que tienen hijos pequeños y como sea, déjenlos en manos del Señor, que Él va a hacer cosas extraordinarias. Nunca se vio un profeta en Israel más grande que Moisés, y que haya conocido Jehová cara a cara. Versículo 11, estoy en Deuteronomio capítulo 34. Nadie, dice nunca, y nadie, como Él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón, y a todos sus siervos, y a toda su tierra. Esto es lo que está hablando aquí Esteban en el capítulo 7, versículo 36, le voy a leer de Hechos. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años, con señales y prodigios y cosas extraordinarias. Moisés lo que tenía que hacer era mover esa vara. Levanta la vara y rompe, haz que el mar se abra. Y hizo cosas extraordinarias allá, esas 10 plagas, todo esto. Y aquí está, Esteban está hablando de estas cosas. Nadie como él en señales y prodigios. Dios lo utilizó en una forma extraordinaria. Y muchas veces quisiéramos ser como Moisés. Pero yo digo, para que un hombre de estos llegue a este punto es por algo. No es porque le caemos bien a Dios, es por algo. Y este hombre, según lo que habla en el libro de Números, capítulo 12, nunca más hubo un hombre tan manso como Moisés en toda la tierra y fiel en toda su casa, que hasta en hebreo se habla de eso, fiel. Entonces, hay unas características extraordinarias. Este no se le ganó por el trabajo que hizo, sino las actitudes que él tenía también. Extraordinario. Todo lo que él le mandó hacer en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Versículo 12. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nunca más se levantó uno así, nadie como él en todas las señales y prodigios, y ninguno con un poder tan grande como Moisés para hacer cosas terribles a la vista de todo Israel. Entonces, si Jocabed y Amram, los padres, lograron llegar aquí, porque ya pasaron 120 años. El niño salió de 3 meses y ahorita ya está de 120 años y ya aquí le anunció la muerte y todo. No creo que hayan llegado. Y muchas veces seremos los promotores que no vemos la obra terminada. A veces yo veo los niños y dice, yo estoy viendo el comienzo de ellos acá, pero no sé si veré el final. Pero si siguen como van, el final será grande. Y padres, si ustedes con los hijos pequeños y ven estas cosas, que un niño de 3 meses entregado en las manos de Dios, no fue en las manos de Jocabed, Dios comenzó a levantarlo y a utilizarlo y a formarlo un hombre que verdaderamente dependiera de Dios, quitándole toda autosuficiencia y autoconfianza, como hablamos hace 8 días. Como padres, dejar en las manos del Señor y Él hará cosas extraordinarias. Cuando Él dijo, yo no puedo hablar, entonces dijo, tu hermano Aarón habla bien, tú vas a estar en lugar de Dios.
y él en lugar de profeta, y tú le vas a dar las palabras a él para que él las comunique al pueblo. Pero tendrás que hacerlo. Y fue un hombre que se fue a liberar un pueblo con un asno, una mujer, 2 niños y una vara. Tremendo arsenal para sacar un pueblo de en medio de otro pueblo, sacarlo de Egipto. Pero eso lo hace Dios y nunca más. Y terminemos acá en el Salmo capítulo 99. Versículos 6 y 7. Salmos 99, versículos 6 y 7. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. ¿Por qué? Y a nosotros no. Nosotros, a pesar de ser como somos, Dios nos responde. ¿Qué tal si fuéramos como ellos? Dice el versículo 7. Vuelvo a leer los 2 versículos. Moisés y Aarón entre sus hermanos, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Esto no es gratis. Eran obedientes y guardaban todos los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Entonces por eso les respondía. Eran hombres que confiaban completamente en Dios. Porque yo veo en primer libro de Samuel, en el capítulo 12, cuando el profeta Samuel reúne a los de Israel y les habla lo que ellos han hecho pidiendo un rey y todo esto, y Dios está disgustado con esto, dice, pero oró, dice, va a caer una tempestad hoy en pleno verano aquí, y esto va a suceder y todo, y clamó a Dios, y eso sucedió. Dije, ¿y cómo es que les responde? Porque guardaban sus estatutos, sus mandamientos y preceptos. Pero nosotros, un poco de desobedientes, y clama a Dios, y sin embargo nos responde. Y digo, ¿qué tal que si fuéramos así, cosas extraordinarias podríamos ver? Pero mire dónde fue a parar Moisés. Y si a Moisés lo vemos en el capítulo 11 de Hebreos, las decisiones que él tomó no fueron fáciles. Entonces todo es un mismo paquete, un combo, para que Dios hiciera cosas extraordinarias. No fueron decisiones fáciles y todo. Nosotros vemos aquí el producto terminado, pero el comienzo no fue tan sencillo. No queremos, a veces queremos ser como Moisés, pero no queremos pasar por Egipto ni tomar las decisiones que están allá. Queremos es ya el producto terminado. Pero en las manos del Señor, mire lo que pasó con ese niño. Y es un ejemplo para que nosotros, como padres, que en la congregación hay niños hermosos que se están levantando, déjeselos en las manos del Señor, instrúyanlos, como dice en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces seguiremos. Lo que viene de Moisés es otra cosa importante allá en el capítulo 7 del libro de los Hechos, creo que es el versículo 37 y 38. Creo que nos va a coger unos 2 videos para explicar eso, pero si lo logra entender le va a ayudar mucho. Y nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice, pedid por la paz de Jerusalén
y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentra, en mi caso Colombia. Y pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene, el mejor. Y por nuestro presidente, Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel. En el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y el pueblo del Señor dijo, amén.